a muchos de nosotros se nos hace agua a la boca, ¿verdad? Y decimos, ¿y cuándo nos echamos la mochila a los hombros y nos vamos otra vez a la lucha? Alguien me decía, me hacían algunas preguntas y yo comentaba que cada gremio se quiere apropiar del apóstol Pablo. Cada gremio ministerial quiere decir, el apóstol Pablo era de los nuestros, ¿verdad? Entonces, los hermanos teólogos que estudian la Biblia, escriben comentarios, escriben libros, ¿verdad? De reflexión doctrinal, de estudio bíblico, dicen, Pablo era el más grande teólogo. Y entonces llega el curso, la conferencia, el congreso de misiones, y uno escucha a los misioneros decir, Pablo era el más grande misionero. O bueno, era teólogo, era misionero, ¿no? Pero llega el congreso pastoral y llegan los pastores y dicen, no, ¿qué pasó? Pablo era el más grande pastor. Y entonces ya llevamos 3 gremios, el teólogo, el misionero y el pastor, y todos dicen, Pablo era de los nuestros, ustedes allá búsquense a Pedro o algún otro, este era de los nuestros. Y luego llegan los evangelistas y dicen, no, ¿qué pasó? Pablo era el más grande evangelista. Entonces cada gremio se lo pelea, ¿verdad? Y a mí más bien me parece que todos esos deben ser un poquito de todos los demás. Más bien el pastor debe ser un poquito teólogo, un poquito misionero, un poquito evangelista, hacer de todo un poco. Y eso sí lo veo más bien en la vida de Pablo. Y el evangelista debe ser un poquito de los otros 3 y así sucesivamente. Y no nos lo peleamos. Pues déjeme decirle que todo se nos antoja la oportunidad de servir y usted tiene una oportunidad de servir porque al final de este mes, aparte de nuestras ofrendas regulares, semanales, estaremos recogiendo en el último domingo de este mes una ofrenda aparte especial para apoyar la traducción de la Biblia a las variantes de náhuatl que hacen falta todavía. Hay 5 variantes, 3 la tienen, 2 no la tienen. Entonces todavía hay mucho que hacer. Y ya hace rato le dije, 2/3 partes de los lenguajes étnicos indígenas de nuestro México no tienen ni una porción de la Biblia. 2/3 partes. A ver, va de nuevo. 2 de cada 3 grupos indígenas no tienen nada de la Biblia. No puede quedar así. Y que en nuestro tiempo de vida, en esta generación, esa situación cambie. Es mi oración. Porque tenemos muchos más medios electrónicos y de otras maneras para hacerles llegar la palabra de Dios a todos ellos. Pero yo sé que todavía hay algunos que dicen, sí, pero hay más que podemos hacer. Exactamente. Y seguimos recibiendo Biblias. Yo ya me trajeron una cajota de Biblias que se van a ir para la Huasteca. Reina Valera 60. Ya me trajeron y la semana pasada me trajeron una bolsa como del mandado. Por cierto, quien la trajo, avíseme si hay que regresar la bolsa porque yo todavía la tengo allí, con Biblias. Y también me trajeron otras 2 Biblias muy bonitas, una infantil, una bien forradita. Y siguen llegando y hay hermanos que siguen preguntando cómo podemos cooperar. Usted puede comprar Biblias Reina Valera 60 y traerlas aquí, las vamos a enviar. O puede cooperar económicamente porque de esa manera también podremos pagar los gastos de envío porque eso va a pesar mucho, entonces seguramente va a costar mucho el envío que hay que hacer para que lleguen esas Biblias. Pero todavía hay alguien que diga, sí, pero podemos hacer más, podemos hacer mucho más. Hermanos futbolistas, de unos años para acá les dicen pamboleros y yo no entiendo por qué, no entiendo, pero todos aquellos que les gusta el fútbol, soccer, necesitamos 3 buenos balones de fútbol, soccer para enviar para Evan. Decir, no hombre, ¿cómo mejor Biblias? Bueno, espéreme. Es que después de lo que hizo el equipo las semanas anteriores, donde testificamos por medio del fútbol, ellos jugaron, ¿no? Ya saben que yo soy tronco, ¿no? Entonces yo los veía. Pero al medio tiempo se compartía el evangelio y después también, después del partidito. ¿Y qué cree? Que los futbolistas contra los que jugaban los americanos ya están asistiendo a una de las misiones todos los sábados. Entonces, siguen interesados.
un problemita. Se les dieron Biblias en náhuatl y dijeron, lo hablamos, lo entendemos, pero no lo leemos. Nos pueden dar una que no esté en náhuatl. Entonces, de estas Biblias van a llegar a sus manos. Pero ¿qué cree? Que la iglesia de, ahorita no recuerdo el nombre, pero de Tecacahuaco, con el pastor Miguel, que algunos de ustedes conocen, de hecho, con el pastor Miguel Ángel Álvarez, ellos dijeron, fíjese, hablé con el pastor 2 veces ya, y me dijo, ¿qué cree, hermano? Ustedes se fueron el lunes, pero el domingo siguiente llegaron los jóvenes de la iglesia y dijeron, queremos hacer lo que hicieron los americanos. Y queremos ir a jugar en las comunidades fútbol, pues una retita, y al medio tiempo predicarles. ¿Nos acompañaría para que les predique? Y entonces han estado yendo a jugar a las comunidades y dijeron, bueno, pero entonces hay que hacer la cosa seria, porque cada comunidad tiene su equipo, ¿verdad? Y entonces se mandaron ya a hacer camisetas para jugar en esas comunidades y han estado entrenando. Y dice el pastor, pero ya nos echamos los balones, pastor, porque pues eran sencillitos. Entonces todos los hermanos futbolistas, todos los que les agrada el fútbol, tienen una oportunidad de cooperar y vamos a enviarles, pues yo digo que unos 3 balones, pero unos aguantadores. Si les mandamos así, se vayan a volver a tronar rápido. Unos aguantadores, ustedes sabrán cuáles serán. Ahora, ¿quién nos va a ayudar con eso? Bueno, yo aquí sé de varios hermanos muy deportistas, ¿verdad? Y yo sé que hay varios que les encanta el fútbol, lo he atestiguado, ¿verdad? Entonces, yo les voy a pedir que al final los que les guste el fútbol se acerquen entre ustedes, ese gremio, y platiquen y se pongan de acuerdo. Cuando sea de fútbol americano te aviso que... no es cierto, podemos cooperar también. Pero se acerquen entre ustedes y hablen y vienen y me dicen, pastor, ya está, tal día vamos a traerlos, nos vamos a cooperar. Ahí hay otra oportunidad de servicio. Y fíjese que a través de eso que ellos vayan a predicar. ¿Le parece? Lo que Dios está haciendo, y nosotros no vamos a dejar, no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que se haga surco. Vamos a seguirle apretando a la huasteca. Yo estoy pidiéndole al Señor que los renovados tengan corazón huasteco. Necesitamos corazones huastecos, más que nada más el mío. Así que bueno, ahí está otra oportunidad de servicio. Ahí les encargo que se reúnan, hermanos futbolistas. Allá les encargo que se reúnan y platiquen al respecto. ¿Por qué no abre su Biblia? Vamos a cerrar el libro de Éxodo. Vamos a acabar el libro de Éxodo. Empezamos en pandemia en el año 2020 a estudiar el libro del Éxodo. Nos seguimos de frente porque yo tenía pensado, ¿verdad?, predicar los primeros 11 capítulos de Génesis. Y cuando terminé el capítulo 11, los hermanos me dijeron, no, pastor, sígase de frente, pues si está padre. Entonces nos seguimos de frente. 4 años y medio después, terminamos Génesis y le brincamos a Éxodo. 2 años después, terminamos Éxodo, o sea, hoy. Entonces vaya a Éxodo capítulo 40 para leer solamente el desenlace, el final. Éxodo capítulo 40, versículos del 34 al 38. Si le es posible, cuando tenga la lectura de la palabra de Dios, póngase de pie. Por respeto a lo que va a ser leído, no por el que lee, sino por lo que va a ser leído. Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38. Dice así la palabra de Dios. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, te damos gracias porque nos has permitido el privilegio de ir página por página de este libro que da testimonio, Señor, de tu fidelidad. Da testimonio de tu gran bondad para redimir, para salvar.
y rescataste a un pueblo de la esclavitud para darte a conocer a ellos. Y nos has rescatado a nosotros de la esclavitud, del pecado, para que te conozcamos y te amemos y reunir así un pueblo que dé gloria a tu Hijo Jesucristo por siempre y siempre, Señor. Ruego que Él sea exaltado, que yo desaparezca y Él crezca, Señor, a medida que recorremos estos versículos. Y que también, Señor, al tiempo que vamos a través de ellos, tu Santo Espíritu tome tu palabra y use la santa palabra para producir hombres y mujeres santos. Gracias, Señor, por esto. Porque confiamos en que es la obra de tu Santo Espíritu la que nos acerca a ti y nos capacita para ti. Es en su nombre que oramos. Amén. Tomen su lugar, por favor. Esta semana leí una frasecita pequeñita de un autor que yo he mencionado en otras ocasiones. Este hermano se llama Jerry y se apellida Bridges. Tiene muchos libros muy, muy bonitos y es un hombre muy, muy sabio en la palabra del Señor. Uno de esos libros lo he mencionado varias veces. Se llama Pecados Respetables. Aquellos pecados que para los creyentes pasan desapercibidos. Es como normal, es parte de la conducta humana, pero ante Dios sigue siendo pecado. Pero leí una frasecita de él que dije, esta está buena para arrancar el sermón del domingo. Escribe el hermano: el creyente necesita la capacitación del Espíritu Santo y no solo su ayuda. A ver, piénsele tantito. El creyente necesita la capacitación del Espíritu Santo y no solo su ayuda. El creyente requiere que el Espíritu de Dios le dé la capacidad de vivir la vida cristiana. No que sea una herramienta, como quien se pone a arreglar un auto o se pone a quizá darle mantenimiento allí a la lavadora, al refrigerador, al boiler. Entonces tiene diferentes herramientas. Una de ellas, ¿verdad?, puede ser un desarmador plano o de cruz, y tiene otras. La vida cristiana no puede ser vivida independientemente de la capacitación del Espíritu Santo. Tiene que estar allí. Él es quien la lleva a cabo. Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer, según escribió Pablo a los filipenses. Se necesita la capacidad, la capacitación, y no solo la ayuda como un agente secundario de lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que vivir. Y pareciera que en este texto, pues no lo dice, pero sí lo dice. Porque en el final del libro del Éxodo nosotros llegamos a esta sección donde desde la semana pasada veíamos los primeros 33 versículos. Es un recuento de la obediencia de Moisés e hicimos un paralelo con la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la obediencia perfecta de Moisés al seguir al pie de la letra las instrucciones, la obediencia del pueblo al seguir al pie de la letra las instrucciones también que el Señor Dios les dio. No solamente en la elaboración de los diferentes muebles y utensilios que se requerirían dentro del tabernáculo y del atrio, sino también se acuerda allí que dice que Él consagró a Aarón y a sus hijos para la obra que el Señor les había encomendado. Dice pues el versículo 31, y con ella Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies cuando entraban en la tienda de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban. El Señor le había dado la instrucción a Moisés de ungir todas las cosas y también a las personas que iban a estar allí, en el versículo 12 y 13 del capítulo 40. Así que consagrados todos los muebles, utensilios y personas, entonces sucedió lo que dicen los versículos siguientes a partir del 34. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. ¿Qué nube se refiere a esta? Bueno, a una que ya nos es conocido, porque regrésese conmigo. En el capítulo 13 de Éxodo se menciona allí también
esta nube? La primera vez que se menciona en Éxodo capítulo 13. Recuerde que salieron, ¿verdad? La noche de la Pascua salieron de Egipto, y en el capítulo 13 dice en el versículo 21, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Así que durante el día estaba esta nube, que era una manera visual, visible, de Dios hacer patente su presencia con su pueblo. Sí tenía otras funciones para tapar tantito el calor del desierto, pero la importancia de esto no era esa. La importancia de esto era un recordatorio visible, patente. Aquí está el Señor con nosotros. Ahora, esta presencia del Señor en el capítulo 40 de Éxodo es la misma que se manifiesta allí. Por un lado, en el capítulo 13 lo vemos como guía, recordatorio de la guía del Señor. Pero sigamos haciendo un recorrido breve. Mire, el capítulo 19 de Éxodo también menciona esto. Capítulo 19, versículo 9. Dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Ya hemos hablado de esto, de cómo Moisés tuvo que ir y venir para decirles las cosas que el Señor estaba hablando. Y entonces cuando estuvo el Señor con Moisés en el monte, se hizo patente esta nube, puesto que el Señor había dicho, allí voy a estar contigo, allí me voy a reunir, y esto será una prueba para que el pueblo crea y escuche mi voz y te crean a ti que yo hablo contigo. Además, si seguimos recorriendo un poquito, ¿verdad? El capítulo 24 otra vez habla de esto. Capítulo 24, versículo 15. Después de haber sido leído el libro de la ley para certificar que Dios estaba en una relación de pacto con su pueblo, les dice el versículo 15, entonces subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Espérese tantito, espérese. ¿Se acuerdan de este texto? Durante 6 días Moisés estuvo contemplando la gloria de Dios y no se habló nada. Los que piensan que nos vamos a aburrir en el cielo se equivocan. Podríamos pasar la eternidad contemplando la gloria de Dios y ser cautivados por ella para siempre, sin nunca alcanzar el fondo del asunto, sin nunca decir, sí, ya lo conocí, sí, ya lo vi. ¿Se acuerda la primera vez que vio, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes? A lo mejor algunos de nosotros estábamos muy chiquitos la primera vez que lo vimos, pero la primera vez que lo contemplamos verdaderamente, dice uno, wow, qué bonito es este edificio. Pero luego ya dice, sí, ya lo vi. Y ya a medida que ha pasado por ahí, ya hasta le choca, ay, en Bellas Artes hace un montón de tráfico. O se baja mucha gente del metro. No va a ser así con la gloria del Señor, ¿eh? Podríamos pasar allí toda la eternidad. Y luego el versículo 17 del capítulo 24 dice, a los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Una nube que además centellea, es deslumbrante, pues. Y hay una última que quiero mostrarle porque también es importante para el texto de hoy, que está en el capítulo 29, otra mención de la gloria del Señor manifestándose así. Capítulo 29, versículo 42. Será holocausto continuo por vuestras generaciones
a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo, y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Entonces el Señor les prometió que Él santificaría el altar y la tienda del tabernáculo y a todos los que allí iban a trabajar. Y además así les estaría prometiendo su presencia con ellos para siempre. Lo que usted tiene entonces en Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38, es el cumplimiento de las palabras de Éxodo 29, 42 al 46. Dios les dijo, yo voy a santificarlo, mi gloria va a estar allí, yo voy a santificar todo. Y aquí se cumple. El Señor está siendo fiel. Pero además les dijo, yo los saqué para habitar entre ellos, y aquí dice que nunca se apartó la gloria del Señor de entre ellos. Bueno, el versículo 34 entonces. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Hace ratito, mientras estudiábamos la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 al 13. Yo les hablé un poquito de la trascendencia de Dios. Nuestro Dios es un Dios trascendente que no puede ser limitado por el tiempo ni por el espacio. No hay edificio que pueda contenerle, no hay paredes que puedan encerrarle, no hay mente que pueda comprenderle, mente humana que pueda comprenderle de manera total, ni tampoco hay tiempo al que pueda ser confinado como el Dios del ayer, del hoy o del mañana. Él es el Dios de eternidad es el mismo Dios. Inmutable, eterno, grande, todopoderoso, y sin embargo que hizo su presencia patente en esta tiendita hecha por manos de hombres, con el propósito de dar a conocer su presencia en medio de su pueblo. La razón de la manifestación visible de Dios no era para apapachar las incredulidades y dudas del pueblo. Leyendo el libro que recomendé hace tiempo acerca de la oración, escrito por Charles Spurgeon, bueno, mensajes pues que compilaron y los pusieron en forma de libro, él dice allí que es un acto de gran deshonra para Dios cuando los creyentes le pedimos a Dios más de lo que necesitamos. Y él pone un ejemplo como diciendo, imagínese a un niño que viene, o a un jovencito que viene y le dice a su papá, mira papá, sí creo que me amas, pero necesito una garantía para el futuro. Es decir, sí creo que me amas, pero no estoy seguro de que un día vayas a cambiar de opinión y vayas a dejar de mantenerme. Entonces dame un dinerito extra que yo pueda tener guardado por si algún día falla tu provisión, yo tengo con qué protegerme. Y Spurgeon lanza la pregunta diciendo, ¿qué tan desagradable y deshonroso sería para Dios que lo tratemos así? Mira, está bien, Señor, pero si me concedes, no sé, pues por ahí que me encuentre un rollito de billetes de $1,000, pues no estaría mal. No los voy a usar ahorita, nada más por si un día se ocupa. Es más, voy a diezmar. Sería deshonroso para el Señor. Dios no manifestó su presencia para apapachar las dudas que el pueblo podía haber tenido, porque ya las habían tenido, ¿se acuerda? De si el Señor iba a estar con ellos o no. Dios no estaba manifestando su presencia para decir, ay, bueno, para que no duden, está bien, cedo pues, porque ya sé que son bien incrédulos, bueno, ahí voy. Lo estaba haciendo para manifestar que Él fue fiel a su promesa. La promesa que hizo en Éxodo 29.
y yo voy a estar con ustedes. Entonces, para que vean que sí estoy con ustedes, aquí está. La nube, la columna de fuego, y ahora manifestándose en el tabernáculo. Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Ojo, porque no dice y cayó allí sobre todo. No, fue una manifestación especial de Dios porque estaba confinada al tabernáculo, que era esta tienda interior. No se puede decir que fue otra cosa, que fue una manifestación ahí sobre todos, fue allí, en cumplimiento a su promesa. Por eso le llevé a Éxodo 29 también. Ahora ve el versículo 35, porque luego al ratito vamos a hacer un paralelo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. ¿Pero qué no leímos que Moisés sí estuvo en medio de la tienda, en medio de la nube en otras ocasiones? ¿No subió al monte y entró a la nube? ¿No estuvo allí contemplando la gloria de Dios durante 6 días? ¿Qué hace diferente esta ocasión? ¿Por qué en esta ocasión Moisés no puede entrar? Bueno, me gusta la opinión de que este es un lugar especial al que ni el más cercano siervo de Dios podría entrar sin un sacrificio previo. Dios le había concedido para revelar sus planes, estar en su presencia, en medio de su gloria en otras ocasiones, ahora no. Porque el camino del que hablamos la semana pasada ya estaba trazado. ¿Se acuerdan? El orden en que fueron acomodadas las cosas inició con el arca del pacto, y luego los panes, la mesa, y luego el altar del sacrificio, del holocausto, el lavatorio también, y luego la entrada, la única puerta que había al atrio. Trazando una línea de aquí para acá, el pecador tiene que venir forzosa y primeramente a través del sacrificio del holocausto por el pecado. No puede venir así nomás. La presencia de Dios aquí incapacitó a Moisés para el servicio. No, Él es santo, ahora sí no se puede, porque el camino ya está trazado. En otros tiempos me podía acercar así, pero ahora vengo por el camino. Ahora tengo que seguir las pisadas que Dios marcó. Y si alguien se ha de acercar desde afuera hasta adentro, tiene que pasar por el sacrificio. Tiene que haber sangre, pues, derramada para que nos podamos acercar. Ya va entendiendo el Nuevo Testamento también en esa parte. La presencia de Dios incapacitó a Moisés, porque el dueño de la casa ya estaba allí. Y cuando la inmobiliaria o el arquitecto le entrega las llaves, no se queda con copia, ¿verdad? No dice, me la quedo para luego venirle a visitar. No, sáquese que pues, cambio la chapa, usted ya no es de aquí. El constructor de esta casita fue Moisés, pero el dueño ya estaba presente. Y ahora no iba a poder entrar así. La presencia de Dios incapacitó a Moisés para entrar. No podía entrar, porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. La gloria en la que él ya había entrado, de él ya había contemplado, ahora no daba espacio. No sé que después viniera a través del sacrificio ofrecido por el pecado. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha, pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Allí estaba posándose sobre el tabernáculo. Acuérdense que una cosa es el atrio, ¿verdad? Toda la cortina exterior, todo el patio exterior, y el tabernáculo es la tienda más pequeña, dividida en lugar santo y lugar santísimo. Estaba sobre el tabernáculo. Esa era la señal que el pueblo de Israel tendría para quedarse en el mismo lugar donde se habían acampado, y si se levantaba tenían que ponerse en marcha hacia donde les guiara. Esta ocasión en que se armó la tienda de reunión, ¿recuerdan cuándo fue? Lo dice el inicio del capítulo 40 en el versículo 2, en el
primer día del mes primero, levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Es el primer día del primer mes del segundo año. Porque el primer año empezó con la salida de Egipto. Ahora, ¿cuándo fue la primera ocasión en que se levantaron de allí? Pues allí acamparon 50 días. Fíjese lo que dice Números capítulo 10, versículo 10. Números 10, versículo 11 nos dice cuándo se movieron de allí. Dice así: y sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha del desierto del Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. O sea que si el primer día del mes se levantó la tienda, y cada mes judío tiene 30 días, ya van 30 días. Y si sucedió allí, dice que se pusieron en marcha el día 20 del mes segundo, entonces son 50 días que estuvo el tabernáculo y el atrio colocados, armaditos, hasta la primera ocasión en que tuvieron que moverse del Sinaí al desierto de Parán. 50 días estuvieron allí hasta esa ocasión. Y la orden era clara, y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Muy obediente el pueblo. Ahora que la nube era la indicación, el libro del Éxodo cierra con un pueblo obediente. Dígame una cosa. ¿A partir de aquí fueron obedientes siempre? ¿Verdad que no? Los otros libros de la ley también dan cuenta de esto. Deuteronomio, sobre todo. Es más, el libro de los Salmos, hay varios salmos que resumen el periodo del Éxodo y nos hablan de las infidelidades del pueblo. Una preguntita que se le hace al texto, hermanos del cafeteo. Una preguntita a estos últimos versículos es: ¿y por qué Moisés ya no dijo nada de eso? ¿Por qué este libro cierra con obediencia? Además, se lo dejo allí que repose tantito en la mente. ¿Por qué el relato inspirado por el Espíritu de Dios, bajo la pluma de Moisés, para el libro del Éxodo, corta en obediencia? Cuando los otros libros, incluso Moisés, de su autoría, nos dicen que el pueblo no siempre fue obediente. Porque este pueblo, que aquí es obediente hasta al menos en el final de este relato, es un pueblo que al inicio del Éxodo era obediente a la fuerza de esclavitud. Al final del libro son obedientes por su relación con Dios. El creyente el hombre sin Cristo es esclavo del pecado. No tiene otro remedio más que pecar, porque es esclavo del pecado. Pero el creyente ya no es esclavo del pecado, sino de la justicia. Y procura la obediencia por su relación con Dios. Este pueblo que estaba esclavizado, ahora es un pueblo libre para servir al Señor. Así le dijo el Señor a Moisés cuando lo llamó en Éxodo capítulo 3, que este sería un pueblo que le serviría a él. Éxodo 3, versículo 12. Y él dijo, o sea, Dios: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy
el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Ustedes van a ser un pueblo que me va a servir. ¿Por qué el relato del Éxodo corta en el servicio? Aunque sabemos que después vinieron episodios de gran traición contra el Señor. Porque aquí la intención es mostrar un pueblo que antes servía por obligación a los egipcios, ahora sirve de corazón al Señor. Es para mostrar la fidelidad de Dios para con su pueblo. Yo voy a estar con ustedes y ustedes me van a servir. Se cumplió lo que Dios había dicho. Que aquella presencia de Dios que incapacitó a Moisés para el servicio dentro del tabernáculo, ahora su presencia estaba allí y les guiaba. Se alza, nos movemos. Baja, aquí nos asentamos. ¿No le parece que deberíamos trazar un paralelo al Nuevo Testamento? Fíjese bien. En la palabra del Señor nosotros encontramos lo siguiente, y es lo bonito de estudiar la Biblia así, porque uno va pasando por textos que nosotros no consideraríamos en otros momentos hasta que los necesitamos, ¿verdad? Y no solamente en Navidad, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, las palabras del ángel a José. Le dijo en el versículo 20, Mateo 1:20: pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cuando usted lee estas palabras, Dios con nosotros, en el Nuevo Testamento, y las piensa con la mentalidad judía de José, entonces eso es una relación directa al Dios con nosotros del Éxodo y el Dios con nosotros del resto de la historia. Pero para empezar podríamos atarlo con Éxodo. Así como el Señor estuvo allá, el Señor va a estar con nosotros. Por supuesto que no acaba allí las referencias. El Señor Jesucristo, estando presente en esta tierra, era Dios con nosotros. Por eso el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vea después, para señalar ahí que Jesús vino, pero luego, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ver, espéreme tantito, ya es demasiado lenguaje judío. Él estuvo con nosotros, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. ¿Y qué dice Moisés y el pueblo? ¿Qué veían en la nube? La gloria de Dios. No son coincidencias, es lenguaje del autor divino para transmitir ideas. Es un paralelo. No hay una sesgo allí de diferencia. Dios allá con nosotros, Dios aquí con nosotros en la presencia de Jesús. Pero no acaba allí. Seguramente usted ya vio que estoy dándole vueltas a las páginas del Evangelio de Juan. Y ahora voy al capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16 dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Entonces la promesa de nuestro Señor Jesucristo que hizo de estar para siempre con nosotros, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, se cumple en la persona del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, recapitulemos, porque a lo mejor ya di demasiadas citas y así como, a ver, me quedé en Éxodo. Pues ahí le va otra vez en Éxodo. En Éxodo Dios hizo su presencia patente por medio de una manifestación visible de su gloria. Y así estuvo manifestándose una y otra vez a lo largo de la historia de la redención, pero cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, Él es la encarnación de la divinidad. Allí estaba toda la gloria de Dios, por eso dice Juan, y vimos su gloria. Pero el Señor prometió que una vez ascendido Él al cielo, enviaría al Espíritu Santo. Y estará con nosotros para siempre. Y es el que habla aquí. Ahora, desmenucemos un poquito lo que dice Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Yo que ustedes agarraba mi pluma y encerraba la palabra otro. Porque el momento técnico de esta mañana es que la palabra otro, en el idioma griego hay dos formas de decirlo. Es hetero. Hetero quiere decir que es otro diferente al primero. Entonces, cuando decimos aquí hay un grupo heterogéneo, estamos diciendo que hay un grupo de diferentes cualidades. Unas damas, otros caballeros. Pero también podríamos decir es heterogéneo porque hay adultos, ancianitos y también hay gente muy joven. Entonces, hay una mezcla, hay gente diferente. En el idioma griego se decía diferente con hetero. Pero aquí no está la palabra hetero, aquí está la palabra alón, que significa que otro igualito al anterior. Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre que les envíe otro consolador, está diciendo, les voy a enviar otro que es igualito a mí. Me explico, va de nuevo. Cuando dijo, les enviaré otro consolador, está diciendo, les voy a enviar uno que es igualito, idéntico a mí. Se está llamando a sí mismo consolador. Entonces lo que el Espíritu de Dios vendría a hacer es un ministerio similar al del Señor Jesucristo, por supuesto, no en la cuestión de la redención, pero sí en la cuestión de la consolación del creyente, del acompañar a llevar las cargas junto con el creyente. No estamos en desventaja, es otro consolador, de la misma calidad, de la misma cualidad que el Señor Jesucristo, para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. Y qué casualidad que allá dice Mateo 28, 20, todos los días hasta el fin del mundo, para siempre. Es la invisible y permanente presencia de Dios con su pueblo. Es una deshonra para Dios que nosotros desconfiemos de su presencia con nosotros, solo porque no le vemos con nuestros ojos físicos. ¿Se acuerda de mi ilustración de Spurgeon? Es una deshonra para Dios que le digamos, pues sí confío en tu provisión, pero si me das para tener un guardadito mejor. No vaya a ser que un día te descuides. Es una deshonra para Dios que nosotros no pensemos, no creamos en su presencia permanente solo porque no la ven nuestros ojos físicos. Y la presencia de Dios que no es pasiva, aquí dice consolador. Uno que viene a llevar las cargas, uno que viene a acompañarte, a andar junto a ti, a donde quiera que vas, allí va el Señor. No como un polizonte entrometiéndose en tus asuntos, sino como tu ayuda. Es más, hace rato yo empecé diciendo, como tu capacitador. Lo que sea que enfrentes en el siguiente paso de tu vida, está allí para ayudarte a vivirlo. Ah, ¿qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hace? No es una herramienta de las muchas que tienes. Él es el que te capacita. Algún día platicando con una persona, recuerdo bien que estábamos en la sala de nuestra casa, mi esposa andaba por ahí alrededor, ¿verdad? Y esta dama y yo estábamos platicando en los sillones, allí a vista de mi esposa.
Y una vez que le empecé a hablar de qué significa tomar tu cruz y seguir a Cristo, dijo, pero pastor, porque ya me hablaba con respeto a pesar de que no era creyente, me dijo, pero pastor, entonces la vida cristiana no es difícil, es imposible. Y le dije, ya le agarró la onda. Y así se lo dije, ya le agarró la onda. Es imposible cumplir las demandas de Dios. Se necesitaba un Salvador que muriera porque tú no puedes cumplir esas demandas. Y una vez que te das cuenta de eso y te acercas a Él en fe para recibir salvación, entonces viene el Espíritu de Dios que te capacita ahora sí para vivir como Dios manda. Literalmente como Dios manda. ¿Me explico? La presencia permanente, invisible y permanente de Dios que te capacita. En el caso de Moisés lo excluyó. En el caso de nosotros nos llena el Espíritu de Dios para vivir la vida cristiana. Seguimos con nuestro recorrido muy rapidito, ya casi estacionamos el avión. Fíjese lo que escribió Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 5, él dijo allí en el versículo 18, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Entonces, el creyente que está lleno del Espíritu de Dios, que está controlado por el Espíritu de Dios, es uno cuya boca refleja la palabra de Dios. Himnos, cánticos, salmos, están aquí. Es uno que trae la palabra de Dios aquí, en la boca. Está constantemente meditando en ella y por eso es que tiene una vida en la familia que es conforme al Señor y una vida en lo laboral conforme al Señor y en cualquier lugar conforme al Señor. Por eso Pablo habla de ser llenos y empieza a decir, y esposas sujétense y maridos amad a vuestras mujeres, hijos sujétense y vosotros siervos, porque ahora estás bajo el control de Dios y no hay aspecto de tu vida que no vaya a ser capacitado por Dios para servirle, porque está invisiblemente y permanentemente contigo, todo el tiempo. No, pero es que no conoce a mi jefe, pero el Señor sí lo conoce, yo no, pero el Señor sí. No, pero no conoce las presiones de mi trabajo. Pues yo no, pero el Señor sí. Y Él está allí como el otro consolador, el de la misma calidad. Ahora espéreme porque no he acabado. ¿Y de qué manera nos capacita el Espíritu de Dios? Bueno, la carta anterior, la de los Gálatas, dice que el Espíritu de Dios nos capacita con el fruto espiritual. 5:22 de Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Tiempo nos faltaría, hermanos, para desmenuzar cada una de esas, pero baste decir que donde está el Espíritu de Dios hay un carácter diferente. Donde vas tú, va el Espíritu de Dios, porque está en ti. Y no como una forma mística. De que llega Arturín y como que se encienden más las luces, ¿no? Como trae una carga allí. No. Pero usted sabe a lo que me refiero. Cuando estamos en el trabajo o en algún lugar donde vayamos a pasar el tiempo, el parque o algo así, la gente nota que somos diferentes. Llevamos a mi hijita a un curso de verano y cuando platiqué con la persona que dirige el asunto, ¿verdad? Me dijo, bueno, ¿y tú qué te dedicas? Uy, es una pregunta que tiendo así como que a hacer tantito de lado, porque si le digo pastor, pum, se cierran. Pero digo, bueno, yo enseño de la Biblia a las personas a relacionarse con Dios. Bueno, estoy diciendo lo que hace un pastor, pero no le estoy diciendo la palabra pastor porque no se cierre la cortina. ¡Ay, qué interesante! Y después de hablar un rato, ¿usted cree que le iba a dejar sin predicarle el evangelio? No, hombre, hermano, de una vez, como va a volar la del parque. Había que predicarle el evangelio. Pero al final me dijo algo. Me dijo, me gusta tener clientes como ustedes. Porque los clientes que he tenido que son cristianos son otra cosa sus hijitos. Son otra cosa. Obedecen, participan. Y los papás son respetuosos. Bueno, yo nada más estoy cosechando el fruto de lo que otros cristianos han sembrado allí, ¿verdad? Pero se nota. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está allí. Ahora, ¿qué le escribió Pablo a los Corintios en la primera carta a los Corintios capítulo 6?
Versículo 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eres templo del Espíritu Santo, siempre está el Señor allí. Y te capacita con el carácter que se distingue por los atributos que vimos allí. Y te capacita por los dos dones espirituales. Finalmente, vea lo que dice 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para bien común. Habilidades que da el Espíritu de Dios para servirle a Él al servir a otros. Moisés se vio incapacitado de servir porque ahí estaba el Señor. Nosotros nos vemos capacitados para servir precisamente porque allí está el Señor. No se trata de tus habilidades solamente. No se trata de ti y de si te sientes suficiente. Al contrario. Aquellos que se saben incapaces son los que Dios usa. John Knox decía: no tengo miedo a miles de demonios, pero tiemblo ante el púlpito. Él bien sabía que el único que capacita para el servicio en el púlpito y de cualquier, hasta con el fútbol, como decíamos hace rato, es Dios. Su presencia, invisible, pero permanente. El libro de Éxodo termina así, con el versículo 38, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había allí fuego a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Un pueblo distante de Dios al inicio de este libro, ahora gozaba de su presencia siempre. Un pueblo esclavizado, ahora servía libremente al Señor. Un pueblo que no tenía cómo liberarse a sí mismo, ahora seguía la voz de su Señor por medio de esta indicación de la nube. Infidelidades vinieron después. Así nos lo dice la palabra del Señor. Pero el libro cierra con una nota alegre. Un pueblo que servía por su comunión con el Señor. ¿Y usted? ¿Y tú? También. Por la comunión a la que Él nos ha traído consigo mismo, por el amor que tenemos a Él, hoy le servimos. ¿Qué texto no cree? ¿Qué enseñanza? Y el Espíritu jamás se aparta para guiarnos, igual que ellos. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra. Señor, te damos tantas gracias, cuántas lecciones hemos obtenido con la ayuda de tu Santo Espíritu de este libro del Éxodo. Una y otra vez, Señor, nos hemos identificado con este pueblo. Una y otra vez nos hemos identificado, Señor, tanto en lo positivo y a veces también en lo negativo. Pero lo mejor de todo es que tú sigues fiel, el mismo Dios. A través de todo este libro, a través de toda la historia, a través de toda la eternidad pasada y futura, siempre serás el mismo. En ti no hay sombra de variación. Y de tu Hijo Jesucristo se dice: es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa inmutabilidad y esa permanencia de carácter que también se aplica a tu Santo Espíritu, que capacitó a aquellos hombres y mujeres, incluso en labores tan cotidianas como el moldear metales, como el hacer cortinas, telas. Hoy nos capacita para la vida cristiana. Y para todas, Señor, la vida y la piedad nos es suficiente siempre. Gracias, Señor, por tu presencia
invisible y permanente para siempre. No es menos real que aquella nube, que aquella columna de fuego. Es tan real, aunque no la veamos con nuestros ojos físicos. Es tan potente como tú eres potente, tan santa como tú eres santo, porque es tu presencia con nosotros, eres tú con nosotros. Entonces, que en respuesta a esa santidad, a tu poder, a tu amor, a tu misericordia, a tu justicia, nos conduzcamos, Señor. Que aprendamos de aquel pueblo para andar en tus caminos como tú deseas. Amén.